el título que le hemos puesto a la clase de hoy, que va a versar justamente sobre la Guerra Fría, es conceptos sobre la Guerra Fría. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es un concepto bastante amplio que utilizamos en particular en historia, pero en general la idea y el concepto de Guerra Fría se utiliza en muchas ciencias sociales, no solo en la historia. Ustedes lo habrán escuchado en el ámbito de la política, donde ha sido y es y seguirá siendo utilizado como algo comparativo de otros tiempos, pero nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista histórico e historiográfico. ¿Qué significa esto? Analizar el fenómeno, en este caso, de la Guerra Fría, en su contexto, en su tiempo, y escuchando las voces de los protagonistas. ¿Cómo hacen los historiadores para escuchar las voces de los protagonistas? ¿Quiénes hablan desde el pasado para nosotros? A ver si se acuerdan. Esto es de primer año del liceo. Porque viajar en el tiempo, por ahora, no es posible. ¿Cómo entra en contacto el historiador con el pasado? A ver si ustedes recuerdan. ¿A través de qué? Vamos, chiquilines. Ah, bien, veo que están escribiendo en el chat. Está, este Zoom me está enloqueciendo porque abre muchas ventanas a la vez. Bien, estoy de los libros, me pone Seiya. Sí, los libros que contienen, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tomar un libro y se los voy a mostrar por eso. Por ejemplo, esto es un libro, ¿está? Este es un libro de un autor que nosotros trabajamos generalmente en el curso de cuarto año, que se titula Historia del siglo XX. Este autor es Erich Hobsbawm, del cual ya hemos hablado, pero este libro contiene la visión, la interpretación de un historiador sobre un tiempo. Entonces es una fuente de conocimiento, sin lugar a dudas, una fuente de conocimiento de ese siglo, del siglo XX. Pero esto constituye lo que los historiadores llaman una fuente historiográfica, porque tiene que ver con la historia escrita, que ha sido investigada por historiadores, ¿no? Que ha sido registrada en trabajos académicos, como este que estamos viendo en pantalla, esta historia del siglo XX, y aportan indudablemente luz sobre un pasado que queremos estudiar. Pero, así como Erich Hobsbawm escribe este libro de historia del siglo XX y plantea su interpretación primero de ese siglo, ya comienza con algo muy polémico, diciendo que era un siglo corto, y lo divide en tres periodos. Primer periodo, que él considera un momento catastrófico de ese siglo, y lo arranca en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y lo lleva hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para él ese siglo XX tiene una etapa eh, sobre todo de masacres, de guerras, de catástrofes encabezadas por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, bueno, este siglo comienza en 1914 y su primer periodo finaliza en 1945, con esa era de las catástrofes. Luego dice, sobreviene la paz de 1945 en adelante, y los estados europeos, sobre todo, que habían quedado destruidos por la Segunda Guerra Mundial, que había ocupado los territorios de ese continente, y tienen que reconstruirse, y hay una cantidad de flujo de capitales de Estados Unidos hacia esos estados, pero también de la Unión Soviética hacia los estados de Europa del Este. Ahí comienza lo que él llama una era dorada, la edad de oro. Entonces, bueno, 1945 hasta una crisis que va a sobrevenir en 1973, una crisis encabezada por los países exportadores de petróleo y que tenía que ver justamente con el precio del barril del petróleo, hace tambalear a la economía mundial. Por lo tanto, dice, bueno,
esa edad dorada de crecimiento, de auge, termina en 1973 y entramos en la última etapa del siglo que Hobsbawm ubica entre 1973 y 1991. Dice, bueno, este es el desenlace, ¿tá? Es la etapa en la cual el comunismo, que se había enfrentado con el otro sistema opuesto, con el capitalismo, cae. Y ocurre realmente, porque en 1991 cae el único Estado comunista que había surgido de una revolución durante el siglo XX, que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que era en su momento el Estado más grande del mundo, era un Estado plurinacional, es decir, integrado por muchas nacionalidades y por muchos estados, y por muchos estados. Se desintegra justamente ese macroestado soviético y Hobsbawm dice, bueno, esto es el final de esa dinámica de la segunda mitad del siglo XX en adelante, que fue en clave de Guerra Fría. Fíjense, todo eso sobre este librito, librito, es un libro intenso y grande, que refiere a las fuentes de conocimiento del pasado, la historiografía, la historia escrita e interpretada y analizada e investigada por los historiadores. Esto es una interpretación y selecciona unos datos. Cuando yo selecciono unos datos, muchas veces dejo de lado otros. De la misma manera que cuando selecciono unos relatos, dejo de lado otros. Por lo tanto, eh, no se puede hablar de una visión global de ese siglo XX, sino que, bueno, de que cuando leemos distintos historiadores, tenemos que ir nosotros mismos componiendo una visión más amplia de esos relatos, ¿no? Armando una visión más amplia. Bueno, el primer tipo de material para entrar en conocimiento del pasado, muy bien, había puesto Seixas, los libros, ¿está? Pero ¿cuál es otra fuente fundamental de conocimiento del pasado para los historiadores? A ver si ustedes me lo pueden decir. Porque hoy vamos a trabajar con ellas. Vamos a trabajar con las dos fuentes hoy. Vamos a trabajar con textos, fragmentos de textos escritos por historiadores sobre todo que han analizado el siglo XX, pero también con otras fuentes. ¿Cuáles son esas otras fuentes directas del pasado? A secas, fuentes brutas, digamos en bruto, que es, vuelvo a preguntar, lo que necesita el historiador para poder mirar ese pasado. ¿En qué se basa? Porque yo para escribir un libro tengo que basarme en algo. Tengo que fundamentarlo en algo. En qué me fundamento? ¿En qué me baso? Uy, ¿qué pasó acá? Hay un efecto en la cámara medio raro. Como que se acerca y se aleja. Bueno, a ver si se acuerdan, chiquilines. Ahí vamos, Jocelyn Lucas, Seixas, a ver si se acuerdan. ¿Qué otra fuente de información utilizan los historiadores para conocer ese pasado? Así ya pasamos a ellas. Buah, la garganta. No, no se acuerdan. Bueno, lo vamos a decir. Los testimonios directos del pasado, ¿cuáles son? Son varios. ¿No? Ahí están los documentos históricos, por ejemplo. Aquellas cosas que han quedado escritas, cartas o diarios, muy bien, Jocelyn, que han quedado escritas, que nosotros podemos consultar. Como bien puso Jocelyn en el chat, las cartas, los diarios, los contratos, los informes de los distintos departamentos de los estados,
los testamentos, los diarios personales, las monedas, los billetes, la arquitectura. Todo eso constituyen fuentes directas del pasado. Y todas nos hablan, todas nos dicen algo. Los monumentos, los afiches, las publicaciones, las revistas, los libros, pero de ese pasado, ¿no? Nos informan con otra clave, no con la clave del historiador que analiza, que investiga, que estudia académicamente el pasado, sino con otra clave, la clave más directa, la clave que me une con ese pasado que pretendo descubrir. Nosotros hoy, una vez definido esto, fuentes de conocimiento del pasado, fuentes históricas, como las que mencionamos, y fuentes historiográficas, las que tienen que ver con la tarea académica de los historiadores e investigativa, vamos a trabajar sobre algunas fuentes. A ver si ustedes me confirman. Ahora se me va a ir el chat porque pongo pantalla completa. Ahí está. Acá me aparece que estoy compartiendo pantalla. Espero que lo puedan ver. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir viendo algunas definiciones y espero trabajarlas con ustedes sobre la Guerra Fría. De dos tipos las definiciones, históricas e historiográficas. Miren, al pie de este texto que acabo de poner en pantalla, ahí vamos a ver el origen. Lo ponemos abajo, lo que se dice pie de página. Y el texto que vamos a bichar, este pequeño texto, uno de tantos, proviene de un manual de temas militares de la República Federal Alemana del año 1963. Pregunto, con ese primer dato que les estoy dando, ¿qué tipo de fuente contendrá ese texto? ¿Qué tipo de fuente? A ver, los veo en él. ¿Será una fuente histórica o será una fuente historiográfica? Estoy bichando en el chat, a ver si ustedes. A bajar un poquito más el micrófono. Ahí está. Para que estoy viendo que, a ver si alguien escribe o me lo pueden decir, ¿eh? No tengan miedo de hablar. Desactiven el micrófono y hablen nomás que acá no hay error. Acá lo que estamos haciendo es aprendiendo. Bueno, veo, a ver, quién me pone. ¿Qué tipo de fuente constituye ese manual de temas militares de la República Federal Alemana, fichado en el año 1963? A ver si veo que no, nadie pone nada. Bueno, vamos, chiquitines. Vamos que se puede. A ver, hay dos tipos de fuentes que mencionamos por lo menos hoy. Fuentes históricas, las que provienen directamente del pasado que queremos investigar, estudiar, o fuentes historiográficas, que son sobre todo las vinculadas a la escritura de la historia, a la escritura de la historia por parte de los historiadores, en su análisis, ¿sí? En su investigación, en su estudio del pasado. Bueno, acá pone Jocelyn, historiográfico, no en este caso, no en este caso, no es una fuente historiográfica, al contrario, es una fuente histórica. ¿Por qué? Porque esto no fue escrito por un historiador que investigó y estudió minuciosamente el pasado, sino que fue escrito por una academia militar, en este caso, el Ejército de la República Federal Alemana. Después vamos a ver cuándo se forma ese Estado alemán, ¿no? En el marco de la Guerra Fría. Fechado en 1963. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo más interesante.
Entonces, lo primero que vamos a ver es esta fuente histórica de un manual militar del año 1963, pero que está siendo publicado en ese entonces y difundido en el ámbito castrense, en el ámbito de los militares, de la República Federal Alemana. Los pongo en contexto. La República Federal Alemana es ese Estado alemán que se forma, que va a estar bajo influencia de los países capitalistas, ¿tá? De los países que promueven sobre todo la democracia liberal en el mundo, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, entre otros, ¿tá? Entonces, y que intervinieron ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La Guerra Fría es la forma procedente del agresivo comunismo mundial, ¿no? Entonces ahí ya como en ese primer renglón nos dice, bueno, la Guerra Fría, en definitiva, es culpa del comunismo. ¿Por qué? Porque este es agresivo y busca la confrontación, en el renglón 2 político, espiritual, psicológico y propagandístico con el mundo no comunista. Entonces acá desde el vamos ya tenemos una tendencia hacia dónde va esta interpretación que hace este manual. Identifica quién es el malo y por oposición quién es el bueno. Esto entre comillas, ¿verdad? ¿Quién es el humano y quién es el bueno? En historia eso es muy relativo. Eso depende de cómo se cuenten los relatos. En la Guerra Fría, el comunismo mundial, está hablando en esa oración de que el comunismo busca expandirse a nivel planetario. El comunismo mundial quiere, en primer lugar, dominar la conciencia de las masas. Por tanto, él mismo trata de que su influencia penetre en todos los ámbitos vitales de la sociedad en los estados no comunistas. La meta suprema de la Guerra Fría radica en el completo dominio, descubierto u oculto del mundo no comunista. A tal efecto, se utilizan preferentemente medios no militares de confrontación directa. No obstante, de vez en cuando también puede recurrirse a medios militares de confrontación directa. Los éxitos comunistas en la Guerra Fría pueden conducir a, entre otras, situaciones revolucionarias. Si yo analizo este párrafo de este manual militar de la República Federal Alemana, ahí saco algunas conclusiones. Primero, define un actor de manera muy clara, que es el comunismo. Nos dice que su cometido es la expansión por el mundo no comunista, ¿tá? A través de la confrontación político-espiritual, psicológica, a través de la propaganda, a través, a veces, de la confrontación que puede explotar en conflictos que después los vamos a estudiar, pero sobre todo buscando dominar la conciencia de las masas. Busca que su influencia se expanda constantemente. De ahí que él dice el comunismo mundial, este manual. Acá define claramente al comunismo como algo totalmente negativo. No lo define como algo positivo, como algo que promueve la libertad del hombre, la conciencia de las masas, etcétera. No, no va por ese lado. Va por el otro lado. Dice, esto es un fenómeno que se está expandiendo, que se ha expandido en Europa, que se está expandiendo en el mundo. Estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Y las connotaciones de esa expansión son totalmente negativas porque lo que busca es el dominio, ¿tá? Ir conquistando de a poco en distintos ámbitos de la vida a las personas.
y a los estados por los cuales se quiere expandir. Entonces, fíjense que esta primera definición está muy flechada, ¿está? Eh, lo cual es de esperar, porque esto proviene de un manual militar de la década del 60, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a una segunda definición, que esta es la opuesta, fíjense. Esta proviene de la Gran Enciclopedia Soviética. Gran Enciclopedia Soviética. Ya me está diciendo que la tendencia que va, o la impronta que va a tener esta definición, va a ser pro comunista, es decir, a favor de los beneficios o de lo que piensan los soviéticos sobre el comunismo. Pero antes déjenme chequear acá si, la- si alguien más se quiso sumar a la reunión. No. Pregunto, ¿cómo les parece o qué les parece a ustedes que contendrá esta definición de la Gran Enciclopedia Soviética? ¿Qué dirá? Los leo por el chat o lo pueden decir por audio. No sé si me escuchan bien, ¿eh? Miren que estoy tratando de... Hay un ruido de fondo porque en la casa de al lado están taladrando justo el día de hoy. Bien, vuelvo a preguntar, ¿qué les parece que contendrá esta definición? ¿A favor? ¿En contra? ¿Qué dirá? Bueno, leo en el chat. A ver, está muy quieta la cosa en el chat. Si no, esto, chiquilines, es un monólogo. Parece un stand-up. Bien, bueno, volvemos con eso entonces. Esta es la visión del lado soviético, del lado comunista, sobre el comunismo. Entonces, el fenómeno de la Guerra Fría va a estar definido como responsabilidad sobre todo de los otros, no de los soviéticos. ¿Tá? Va a ir en el sentido contrario de la primera definición. Primera frase que constituye una afirmación de esta gran enciclopedia soviética. Dice, la Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo, que tomaron los círculos reaccionarios de las potencias imperialistas bajo la dirección de Estados Unidos e Inglaterra a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, primeros tres renglones, ya nos está definiendo. La Guerra Fría existe por culpa de las potencias imperialistas, porque el rumbo que han tomado posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido un rumbo agresivo con el resto de los países europeos, y donde Estados Unidos ha tenido una impronta eh, fundamental. Ahí ya, de manera afirmativa, ¿no? Culpabiliza a los Estados Unidos. Uy, acá me sale un cartelito. Bueno, esto es inesperado. Me pone, su reunión terminará en 10 minutos. A ver, presten mucha atención. Ya que estamos advertidos que en 10 minutos se termina esta reunión, lo que vamos a hacer es generar otra cuando se termine y les vuelvo a mandar el enlace por correo, ¿tá? O sea, cuando se termine la reunión automáticamente, porque no es de pago el Zoom que estoy usando, les vuelvo a mandar el enlace y hacemos y continuamos con esto. No sé si ven el cartelito que acaba de saltar ahí. Bueno, vamos a ver si en estos 10 minutos podemos avanzar. La Guerra Fría está orientada a no permitir la coexistencia pacífica, es decir, el vivir en paz entre estados de diferentes sistemas sociales. ¿Cuáles son esos sistemas sociales que nosotros hemos estado hablando? A ver si ustedes se recuerdan o si ustedes lo recuerdan. Esos dos sistemas que están enfrentados a nivel ideológico, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social.
A ver si vemos, si ustedes lo recuerdan. Lo hemos mencionado varias veces. Bien, esos dos sistemas, como bien pone Lucas en pantalla, es el comunismo y el capitalismo. ¿Tá? Ese enfrentamiento comunismo-capitalismo va a ser la constante a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta, eh, pongámosle fecha, hasta 1991. ¿Tá? O sea que desde 1945 en adelante hasta 1991, esa va a ser la dinámica de la política internacional, ese enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo que ha quedado reflejado a través del cine en muchísimas películas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con el juego de los espías norteamericanos que van a Europa del Este y bueno, infiltran en los distintos países que están siendo gobernados por los comunistas. Y del lado contrario también, hemos visto muchas películas, y es interesante porque el cine lo ha reflejado todo el tiempo esto, ¿no? eh, en el cual espías rusos van y se instalan en Estados Unidos y tratan de, entre comillas, robar información para mandar a Moscú. Hay muchas películas que tienen como ese tema de base, ese argumento, y siempre le suman alguna historia particular, ¿no? Que a veces es real y a veces es ficticia, pero muestra muy bien cuál fue la dinámica de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, en esta definición de la gran enciclopedia soviética, el culpable del rumbo de la política internacional eh, de la Guerra Fría estaría siendo Estados Unidos y sus aliados. ¿Tá? Eh, Estados Unidos y sus aliados, con impronta imperialista, hacen imposible que coexistan los sistemas y viva, sobre todo, una sociedad en paz. Vamos a ver qué más nos dice esto. En la práctica, la política de Guerra Fría se ha hecho, y esto lo vamos a ir dichando también, se ha hecho patente en la creación de bloques político-militares agresivos. ¿Tá? Ahora vamos adelante a mostrarlo. Se forman distintas alianzas de países. Por un lado, va a estar la OTAN, que hoy está siendo tan mencionada, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene su origen acá, tiene su origen en estos momentos de la Guerra Fría, de 1949 más precisamente, que busca justamente armar una coalición militar entre aquellos estados afines de Europa y fuera de Europa y Estados Unidos, eh, cuya misión es frenar la expansión del comunismo. Del otro lado, o sea, del lado comunista, se va a formar otra alianza que va a ser encabezada por Moscú y va a ser llamada el Pacto de Varsovia. ¿Sí? Son dos grandes alianzas militares, amén de que se forjarían otras más regionales, por uno u otro, por una u otra superpotencia. Eh, Eso conlleva la creación justamente de bloques, ¿no? Bloques militares agresivos. Una carrera armamentista importante, esto es el destinar los recursos y la producción de los estados en la producción de armas. ¿Tá? Armas, 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 eh, a partir sobre todo de 1949 en adelante, cuando la Unión Soviética desarrolla su bomba atómica, también ahí aparece otro elemento que va a ser la amenaza nuclear, ¿no? La amenaza del holocausto a nivel planetario provocado por la utilización de esas armas que nosotros hemos escuchado hoy en día en la prensa como armas de destrucción masiva, y que son justamente destrucción, que provocan una destrucción importante, ¿no? Bueno, otro tema que se va dentro de esta definición que lo plantea la enciclopedia soviética es, bueno, que Estados Unidos en cierta forma busca poner bases militares en otros países. ¿Cómo lo interpreta esto la Unión Soviética? De la siguiente manera, buscan expandirse, buscan cercarnos, buscan
poner bases en lugares estratégicos, como por ejemplo va a pasar en Turquía, ¿tá? Donde Turquía está muy cerca de la Unión Soviética de este entonces, y si tu país enemigo, si tu rival pone una base militar cerca de tus fronteras, eso genera un estado de tensión que también es el espíritu de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a pasar a otra definición. Ya vimos dos, una de un manual militar, otra de una enciclopedia soviética. Esta otra definición que vamos a ver, espero que no se nos corte, si se nos corta ya saben, vuelvo a generar el Zoom y se los mando por correo. ¿Tá? Esta otra definición es una definición de un historiador. Ya acá la impronta cambia, ¿no? Porque el historiador lo que hace es analizar justamente el tema con otra lupa. Entonces no va a plantear un texto que esté a favor de uno y en contra del otro, sino que va a conjugar varias versiones y él va a elaborar su definición. ¿Qué nos dice este historiador André Fontaine en este libro Historia de la Guerra Fría? Está publicado en la década del 70. ¿Tá? Acá lo define claramente. Dice, la Guerra Fría es el enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos. Define un actor y define al otro actor que se están enfrentando. ¿Qué es lo que motiva ese enfrentamiento? Sus intereses contrapuestos. El choque entre las dos ideologías, que él entiende que ambas son de pretensión universal. Es decir, que ambas buscan expandirse en el mundo, tanto el capitalismo como el comunismo. Y cada una de estas ideologías está encarnada en un Estado con poder suficiente para hacer de él un candidato de la hegemonía. Es decir, cada una de estas ideologías tiene detrás una superpotencia, con el amplio sentido de la palabra. ¿Está? Ahí vamos a tener, por un lado, en defensa del comunismo a la Unión Soviética, por otro lado, en defensa del capitalismo a los Estados Unidos y todo su poderío económico, político, militar. Y dispositivos de difusión también a través de la propaganda, que va a ser muy utilizada en el siglo XX, de su sistema. Dice André Fontaine, la Guerra Fría es la mayor guerra de todos los tiempos. No es la que ha costado más vidas, pero es la que ha perdurado más en el tiempo. ¿Tá? Eh, y lo señala más abajo, que ha puesto en juego el dominio del mundo entero, de todo el planeta, frente sobre todo el miedo, ¿m? Que podría ocasionar el enfrentamiento directo entre estas dos superpotencias. Bueno, se nos va a cortar en cualquier momento, ¿eh? Ya saben, repito, si se corta, vuelvo a generar el link y se los mando por correo y nos volvemos eh, a conectar. Acá nos dice André Fontaine que es un poco ridículo plantear a la Guerra Fría como una lucha entre el bien y el mal, entre buenos y malos. ¿Está? Eh, bueno, pero vamos a seguir con esto. Eh, Definiciones históricas e historiográficas de la Guerra Fría. Bueno, vamos a pasar a otra. Este señor se llama Ronald Povatsky y publica un libro. Mira, qué interesante el título. La Guerra Fría. Ahí, Seillas, muy bien. Vamos a admitir a otro compañero. Bienvenida, Seillas. Así que estamos por lo menos más de dos. Eh, y vamos a entrar con otra definición de Guerra Fría a través de un historiador de apellido Povatsky, que tiene este libro titulado La Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991. ¿Qué le llama la atención de ese título? A ver, los escucho, porque arrancamos ya por el título. ¿Qué le llama la atención? Y vamos a ver si podemos, a partir del título, intuir qué nos puede decir Ronald Povatsky. Los leo, ¿eh? Vamos, Lucas. Vamos, Seillas. Creo que es Viviana, ¿no? Viviana Seillas. No tengo tu nombre, pero.
¿Qué les parece a ustedes que tiene de interesante ese título? Que lo voy a volver a poner en pantalla. Pero ahí. Fíjense el pie de página. Acá. ¿Qué nos llama la atención de esto? De ese título que está en pantalla. Presten atención. La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética. 1917-1991. ¿Qué es lo primero que nos rompe los ojos ahí? Están los dos países principales. Menciona los dos países principales, eso sería lo normal, ¿no? Estados Unidos y Unión Soviética. Menciona las dos superpotencias eh, principales de conflicto, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa es importante? Porque eso, el leer un título de un libro escrito por un historiador también nos está diciendo con qué lupa está analizando. Porque fíjense, él establece un periodo de tiempo, 1917-1991, y titula su libro La Guerra Fría, 1917-1991. Entonces uno dice, opa, ese marco temporal, ese periodo que está eligiendo, no coincide con lo que veníamos dando, porque nosotros veníamos estudiando y focalizando la Guerra Fría fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, específicamente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Ronald Povaski dice, no, no, vamos a ir un poquito más atrás y veamos el inicio de este enfrentamiento, de esta confrontación entre dos sistemas en el año 1917. Pongamos el inicio ahí. La pregunta que viene a continuación, ¿por qué hace esto? ¿Porque nos quiere enloquecer? Porque interpreta, evidentemente, de otra manera los hechos. Los hechos son fundamentales en la historia. Los interpreta de otra manera. Así como vimos hoy la interpretación que le dio Hobsbawm al siglo XX, Roland Povaski lo interpreta de otra manera. ¿Cuáles piensan, ¿Cuál piensan ustedes que es esa interpretación que le está dando? ¿Por qué la arranca en 1917? Me voy a fijar en el chat a ver qué es lo que si me ponen algo o no. Bueno, eh, voy a entrar al chat acá. Seixas, Viviana, nos está poniendo algo interesante. Dice, inicia cuando termina la Gran Guerra en la Revolución Rusa. Perfecto. La que llamaron, vamos a especificar un poquito más. La Gran Guerra es el término que se utilizó en su tiempo mientras transcurría la Primera Guerra Mundial. Luego que tuvimos una segunda, digamos, se renombró esa primera. ¿Tá? La Gran Guerra era así conocida la Primera Guerra Mundial, que va entre 1914 y 1918. Pero antes de finalizar, en Rusia ocurre en el año 1917, en dos momentos, uno en febrero y otro en octubre, una revolución. Una revolución que va a tener la llamada Revolución Rusa, la llamada Revolución Bolchevique a partir del mes de octubre de 1917, que va a tener una consecuencia fundamental. La caída del régimen monárquico a través de los zares en Rusia y la instauración de un sistema nuevo, inédito, nunca antes visto en el mundo, que va a ser el comunismo. De ahí, posteriormente, se va a crear en 1922 el Estado soviético,
¿sí? Y ahí se va a dar forma a través de la unión de distintas repúblicas, a lo que es la Unión Soviética. Por eso, Ronald Povarsky dice, si el enfrentamiento es entre dos sistemas, el comunismo y el capitalismo, vamos al origen de ese sistema nuevo que surge en el siglo XX y estudiemos cuáles son los fundamentos del mismo, los fundamentos teóricos y la práctica y la acción del mismo en la construcción de ese Estado y las políticas que llevó adelante. ¿Tá? ¿Y de qué tipo? Nosotros, si ustedes recuerdan, en clases anteriores pusimos al estalinismo, pusimos en ese momento sobre todo a la Unión Soviética como un tipo de Estado totalitario. Y pusimos al mismo nivel que el nazismo y que el fascismo, que el nazismo alemán y que el fascismo italiano. Porque tenía todas las características que ya habían sido demostradas y que han sido estudiadas sobre los gobiernos o regímenes autoritarios. Muy bien, entonces la respuesta tuya, Viviana, que por supuesto que tiene que ver con eso y que es por ese lado. Entonces, vamos a ver algunos puntos principales que establece este historiador Povarsky en este libro. Primero, Guerra Fría, lo voy a ir señalando en pantalla, como pugna. Una pugna es una lucha, ¿tá? Por la influencia mundial entre los dos estados que ya venimos viendo, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes, para expandirse y dominar, ponen en juego diversos métodos, ¿tá? A que dentro de ellos la propaganda, que va a ser fundamental en todos los medios de comunicación, a través del cine, a través de la radio, a través de la prensa. Aunque, y esto es importante, nunca llegaron a lanzarse un ataque directo entre sí, nunca en toda esta historia de la Guerra Fría hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No existió. Sí, habían puntos de tensión, enfrentamientos que por ahí participaban tanto soldados soviéticos como soldados norteamericanos, pero no en representación de sus estados, sino en otros conflictos que se estaban dando a lo largo del mundo, que tenían que ver, por supuesto, con la expansión, con esa tensión, ¿no? De expansión de un sistema y el freno que ponía el otro sistema en ese lugar del mundo. Bueno, las alianzas rivales, hoy mencionamos la OTAN, y el Pacto de Varsovia como dos alianzas militares, una de bloque capitalista y vinculado a las democracias liberales y otro de bloque comunista y vinculado a las democracias populares. La, la ayuda militar, y esto va a ser importante, y económica entre los estados aliados, en ese sentido, después lo vamos a volver a mencionar, se establece un plan, ¿tá? Por parte de los Estados Unidos, que se lleva adelante, que es el Plan Marshall, en el cual la política económica de Estados Unidos pretende ayudar a aquella Europa que había quedado bastante maltrecha como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pretende ayudarla económicamente. Pero también no es por en el de entender de qué bueno que son los Estados Unidos que ayudan a Europa. No, detrás de eso hay una intención, frenar, ¿sí? Consolidar su influencia en Europa y frenar la expansión del comunismo. Por su parte, la Unión Soviética también va a hacer lo mismo y va a ofrecer ayuda económica a través de una política llevada adelante por la Comecon, ¿no? Como un plan también de ayuda económica para los países que están bajo su influencia de Europa del Este, ¿no? Países comunistas. Bueno, después, la carrera armamentista lo señala como un hecho fundamental.
Carrera porque hay inversión importantísima, digamos, un desvío o una dirección específica de los recursos de los estados en la construcción de aviones, eh, de proyectos de investigación para desarrollo militar, ¿sí? Todo el tiempo. La propaganda, el espionaje, las guerras de guerrillas, sobre todo en países latinoamericanos, que se promovieron por un lado, ¿tá? Sobre todo por la Unión Soviética, poniendo su influencia en Latinoamérica. Uno de los lugares donde va a primar mucho esa influencia va a ser la isla de Cuba. ¿Tá? Y luego se va a ir difuminando por el resto del continente, y ahí van a aparecer las guerrillas, ¿tá? Los movimientos guerrilleros que van a tener como bandera, amén del comunismo, bueno, la búsqueda, entre comillas, de una sociedad que sea un poco más justa, pero bueno, que la historia posterior dirá si sus ideales se cumplieron o no. La subversión, este es un concepto nuevo que aparece, ¿no? Todos aquellos que se rebelan contra el sistema dominante van a ser considerados subversivos, ¿tá? Otro de los elementos, los asesinatos políticos, que no es propio de la Guerra Fría. Si hoy vemos la historia reciente, sobre todo de la Rusia de Vladimir Putin, los asesinatos de los últimos años han sido intensos, sobre todo de personas que se han opuesto al régimen de Putin, ¿no? Entonces, asesinatos políticos planificados y ejecutados muchas veces con éxito. ¿Tá? Bueno, pero acá vamos a la parte mm, conceptual. La Guerra Fría fue uno de los conflictos más largos de la historia de la humanidad, dice Povatsky, ya que duró más de 70 años. Ya está, él dice, esto duró 74 años, de 1917 a 1991, y fundamenta su postura como de la manera que explicábamos hoy, ¿no? Con el inicio de la Revolución Rusa y la consolidación y el nacimiento del Estado de la Unión Soviética. Otros temas importantes que plantea en este texto, es una guerra que ha tenido el mayor alcance de todas las que han ocurrido en el mundo, porque se peleó indistintamente en muchísimas partes del mundo, en muchísimos continentes, ¿no? Se peleó en Europa, o sea, existieron conflictos en Europa, existieron conflictos en Asia, en América, en varios lugares, bueno, en el norte africano, que después lo vamos a ver, también algunos momentos de tensión, pero que tienen como contexto la Guerra Fría, en Egipto, ¿sí? Cuando se enfrenta, bueno, justamente a decisiones que tiene que tomar el gobierno de momento. Eh, es un conflicto en el cual raramente hubo neutrales, ¿tá? Uno de los más costosos de la historia por el dinero invertido, por los recursos invertidos en el desarrollo armamentista, y también por una gran cantidad de vidas que se perdieron, ¿no? No nos olvidemos que dentro de la Guerra Fría también está la Guerra de Vietnam, un conflicto que duró muchísimos años. Vamos a admitir a Jocelyn, que acaba de ingresar. Ambos bandos sufrieron numerosas pérdidas, ¿tá? Estados Unidos, sobre todo, pérdidas en vidas, pérdidas económicas. Y si vamos hacia el conflicto de la guerra de Vietnam, dejó muchos traumas en ese entonces a los veteranos de guerra, muchos de los cuales se sintieron abandonados por su propio gobierno, por ir a pelear una guerra a tierras desconocidas y lejanas que nada tenían que ver con los Estados Unidos. ¿Qué me está diciendo esto? Que también dentro de los Estados Unidos habían sectores, habían voces discordantes con el sostener este tipo de guerra, la Guerra Fría, la confrontación indirecta en otras partes del mundo con el sistema comunista. Bueno, vamos a pasar
a otra definición, en este caso, otro historiador, Joaquín Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, es el texto que es cortito, que ahí lo vemos en pantalla. Fíjense acá lo que dice Prats, en contraposición con el periodo de tiempo anterior. La Guerra Fría fue un largo y complejo periodo, entre 1947 y 1991. Ya está. Povarsky había situado en 1917 el inicio de la Guerra Fría, como bien había puesto Viviana, por el contexto de la Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética. Pero acá Joaquín Prats dice, no, vamos a ubicarlo entre 1947, perfecto, y 1991. Es válida esa periodización. Pregunto, ¿por qué 1947? A ver si ustedes se acuerdan. Y me paso para el chat antes de seguir con esto. Y espero que alguien ponga algo. A ver, 1947. ¿Por qué 1947? Y no 1946 o 1945. A ver si recuerdan algo de lo que hemos estado diciendo esta y las clases pasadas. ¿Por qué 1947? Dice Joaquín Prats, que está al inicio de la Guerra Fría. Bueno, les cuento entonces. Veo que nadie ha puesto nada. 1947 porque hay dos cosas importantes en Estados Unidos. Por lo, por lo tanto, acabo de decir en Estados Unidos. Entonces, la lupa con la cual está mirando Joaquín Prats es la lupa de lo que está haciendo la política norteamericana en ese entonces. En ese momento, el presidente Harry Truman lleva adelante un cambio en la política exterior norteamericana. Estados Unidos, que pretendía, o antes de la Segunda Guerra Mundial, se mantenía en determinada forma aislado de los problemas europeos, protagoniza a través de este presidente, Harry Truman, un cambio en su política exterior. Entonces, cambia la impronta, cambia la mirada y dice, tenemos que frenar la expansión del comunismo. No nos es un problema ajeno, sino que es un problema que está tocando nuestras puertas también. Por lo tanto, ese cambio de la postura anterior aislacionista a la postura intervencionista es fundamental para Joaquín Prats para entender el inicio de la Guerra Fría. Por eso lo sitúo ahí. En ese cambio de la política exterior norteamericana, que pasa de ser aislacionista, encerrarse en sí mismo, a intervenir en distintas partes del mundo, porque tiene un objetivo. ¿Cuál va a ser su objetivo? Frenar el comunismo y la expansión internacional del mismo, porque ve en él una gran amenaza. Mismo año, 1947, a través de un funcionario de Estado norteamericano, George Marshall, se lleva adelante el plan de ayuda y reconstrucción económica de los países europeos, una especie de préstamo sin devolución de miles de millones de dólares que va a poner Estados Unidos en Europa con dos objetivos. Primero, reconstruir Europa y segundo, consolidar su influencia, su intervención ahí. Es la manera de establecer un escudo frente al avance o frente al posible avance del comunismo. Fíjense todo lo que dio para hablar, simplemente las dos fechas. La primera fecha, ¿no? Bueno, y 1991 es porque ahí coinciden todos los autores. Una gran cantidad de autores coincide en que el final de la Guerra Fría tiene que ver con la caída real
del comunismo, específicamente con la disolución de la Unión Soviética, que eso se va a dar en la Navidad de 1991. Se trata, nos dice Joaquín Prats, de un conflicto global, y estas dimensiones ya las hemos mencionado: económico, político, ideológico, cultural. Entre esos dos bloques ya. Un bloque es un conjunto de partes, ¿tá? Bloques implica en este texto y en el contexto del mismo la unión de distintos países, ¿no? Liderados cada uno de esos bloques, uno por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Dice, y esta parte es clave, la tensión permanente a nivel internacional. Muchas veces se define a la Guerra Fría como eso, como un estado de tensión permanente entre las dos grandes superpotencias. ¿Por qué? Porque algo que se tensa se puede romper en cualquier momento. Y ese era el estado de situación internacional en el contexto de la Guerra Fría. ¿Tá? La confrontación entre el este y el oeste, entre el comunismo, democracias populares, y el capitalismo, democracias liberales, no fue directa, sino que las confrontaciones, como decíamos hoy, fueron indirectas. No se enfrentaron directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, y esto hay que señalarlo muchas veces, sino que se enfrentan a través de terceros países en distintas zonas del mundo, pero cercanas o próximas a los límites de los bloques, ¿no? De sus países aliados. Esta es la definición de Joaquín Prat, que es un historiador, la presenta en este libro Historia del Mundo Contemporáneo. Bueno, vamos a ver este otro título del historiador Julio Pecharramán. Fíjense en el título. Ahí vamos a ir seleccionando algunas características. El libro se llama La Guerra Fría, la OTAN frente al Pacto de Varsovia. Frente al Pacto de Varsovia. Pregunto, ¿cuál es la impronta que tendrá este texto de Julio Pecharramán? ¿Quién nos dirá? Ya el título nos está diciendo mucho, ¿no? ¿En dónde centra lo fundamental de la Guerra Fría este autor? A ver si lo podemos deducir. Lo que voy a hacer es, ahí está, achicar si vemos toda la hojita completa. Bueno, ¿los escucho o los leo? Les pongo el título de nuevo por si se olvidaron. El título es, el que está acá a pie de página: Julio Pecharamán, la Guerra Fría, la OTAN frente al Pacto de Varsovia. ¿Qué es esto? A ver si abro el chat. Ay, no, otra vez, en 10 minutos. Bueno, sí, en 10 minutos va a estar. Pero ¿y cuánto nos dan de...? Ta, en 10 minutos termina. Bueno, vamos entonces medio rápido. Espero en el chat a ver qué me dicen ustedes de la visión de la Guerra Fría a través de este título. ¿Qué nos dirá este autor? Espero en el chat. A ver, Jocelyn, Lucas, Viviana, que los estoy viendo que están ahí atentamente. ¿Cuál será la interpretación que le dé este autor? Voy a ver si ponen algo ustedes, si no, arrancamos. Los dos hechos fundamentales que menciona ya desde el inicio es la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nosotros vamos, o ya lo mencionamos, pero después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y después la formación de la otra alianza militar,
que se va a dar, que es el Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces ahí la clave de análisis para él justamente va a ser esa, la, el análisis desde el enfrentamiento y la consolidación de los dos bloques militares. Si bien la OTAN ya estaba en la cabeza de Estados Unidos, vamos a aclararlo, en 1947, se consolida, se forma, eh, digamos, legalmente en 1949. ¿Tá? Así que 2 años después, 1949, ya tenemos establecida la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Tá? Ahí está el inicio de la OTAN y en 1955 el inicio de la otra alianza militar que es el Pacto de Varsovia. Palabras claves. Sistema bipolar. Primera vez que introducimos esta palabra acá. Es un concepto que se toma de, de la física, ¿no? O de otras ciencias. Bipolar implica que algo tiene dos polos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. Entonces, bipolar justamente refiere a eso, a dos cosas opuestas, positivo y negativo, ¿no? Entonces, este autor lo que nos está diciendo es que se organiza a nivel mundial un sistema bipolar, donde no hay lugar para posiciones intermedias, pero que después vamos a ver que a lo largo del siglo XX van a haber posiciones intermedias. ¿Tá? Ese sistema bipolar va a alinear justamente a los dos bloques de países, ¿no? Un bloque agrupado en torno a Estados Unidos y otro bloque agrupado en torno a la Unión Soviética. Fíjense que acá utiliza el concepto de potencias imperiales para ambos, porque ambos entienden que son, uy, acá toqué algo, tienen esa impronta de expansión imperialista, expansión de sus sistemas, ¿no? Entonces se entiende de que cuando yo pretendo expandir, ya sea territorialmente o expandir mi forma de gobierno, mi forma de entender la vida y a la sociedad, bueno, ahí estamos, y la cultura, ahí estamos ante una actitud imperialista, ¿no? Más allá de que eran dos superpotencias económicas, ¿no? Las dos principales del siglo XX. Acá, en este párrafo, nos dice claramente que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, eh, y lo hemos visto en fotos, quienes negociaron en la conferencia de Yalta y en la conferencia de Potsdam, ¿tá? Aquellos tres grandes donde estaba incluida la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Que el mundo de posguerra como que había sido planificado para consolidar el dominio de esos tres grandes. Bueno, esos tres grandes no fueron, sino que fueron dos potencias enfrentadas entre sí, las que marcaron la historia de la segunda mitad del siglo XX en adelante, Estados Unidos y la URSS. Inglaterra va a ser importante, pero va a ser como un país eh, que baile al ritmo de la impronta norteamericana, ¿tá? Justamente porque se ve metida en otros problemas. Inglaterra, entre ellos, la descolonización, que es otro tema que vamos a trabajar más adelante, ¿tá? Que implicaba justamente tener responsabilidades con aquellos territorios que había dominado, pero también había asumido un compromiso de responsabilidades internacionales con los Estados Unidos, ¿tá? Frente al retroceso en la hegemonía internacional por parte de Inglaterra, quien asume su lugar y aún más fuerte va a ser los Estados Unidos. Estados Unidos como, entre comillas, protector del mundo occidental, como la policía del mundo occidental, que va a frenar la amenaza comunista de la Unión Soviética. Bien, vamos a ver acá. Necesidad de reafirmación permanente del liderazgo de las dos superpotencias, lo pone como característica fundamental.
el buscar el alineamiento de las distintas naciones, el rearme militar, la expansión ideológica, como características importantes de este periodo, y la carrera, sobre todo nuclear, más allá de armamentista, la carrera nuclear constituye, o digamos, una expresión clarísima de, de la Guerra Fría. Eh, en esta última parte, Julio Pecharramán, que es el autor del libro La Guerra Fría y la OTAN frente al Pacto de Varsovia, vemos que acá la impronta es militar, ¿no? Vemos que la lupa con la cual está interpretando los hechos es exclusivamente militar. Habla de una política de riesgos calculados, porque no había que pasarse de la línea. ¿Qué es esto? Pensar muy bien y calcular muy bien los riesgos de un enfrentamiento indirecto, que podía ser en cualquier parte del mundo, en la cual estuviera influenciando Estados Unidos sin duda, y la Unión Soviética también, pero los riesgos tenían que ser calculados. Había que evitar a toda costa el enfrentamiento directo entre ambas superpotencias. ¿Saben por qué? Voy a ver quién puso un mensaje acá. Ahí acá. Ah, bueno, no sé qué pasó acá. Bueno, ¿saben por qué había que evitar el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS? Por las mismas razones que hoy hay que evitar un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cuál es esa razón? Fíjense, ¿no? Distintos tiempos, problemas parecidos. ¿Por qué hay que evitar el enfrentamiento directo entre las ambas superpotencias, chiquilines? Porque el riesgo es el holocausto a nivel global. Lisa y llanamente, el provocar con el poderío atómico, fíjense si era un riesgo acá eh, en la segunda parte del siglo XX, a los niveles que estaremos hoy, ¿no? La utilización de armas de destrucción masiva puede destruir bastante y puede no solo vidas y territorios, sino que puede poner en riesgo a la vida en el planeta, por ese motivo. Bueno, y otro tema que vamos a trabajar más adelante, dentro del contexto, es la formación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, como justamente un lugar para discusión entre los bloques enfrentados entre sí. Todo esto que acabamos de hablar está muy presente el día de hoy. Lo vemos en informativos con otras palabras, en otro contexto, con otros problemas, ¿está? Pero todos estos actores que he mencionado los estamos viendo. Se va a cortar en cualquier momento. No va a haber tarea para esta semana porque no hay plataforma CREA, simplemente era la clase sincrónica de hoy. Lo que les voy a pedir que se pongan al día con todo lo previo. Semana 1, 2, 3, 4 y 5.